Hola, en este video vamos a deducir la fórmula para encontrar la distancia de dos puntos cualesquiera en el plano cartesiano. Entonces, supongamos que tenemos la siguiente situación. Queremos hallar la distancia que separa el punto A del punto B. Recordemos que la menor distancia entre dos puntos es una línea recta, entonces la idea es encontrar cuánto mide esa línea recta, es decir, la distancia que separa A de B. Para hallar esa distancia, primero vamos a buscar cuáles deberían ser las coordenadas de A y cuáles son las coordenadas de B. Entonces, como podemos ver, tanto A como B son dos puntos en el plano cartesiano. Luego, sus coordenadas deben ser de la forma x, y. Entonces, este punto A va a tener acá una coordenada en x que va a llamarse x1. La vamos a llamar x1. Y tendrá una coordenada acá en y que no conocemos, que llamaremos y1. Ahora, para el punto B, tendremos una coordenada por acá, más o menos, que vamos a llamar x2. Y vamos a tener una coordenada en y, digamos que por acá, que vamos a llamar y2. Estos números de acá, estos subíndices, no tienen nada que ver, simplemente es para diferenciar que esta coordenada en y es diferente a esta de acá. Lo mismo en x, la coordenada acá en x es diferente a esta. Por ende, no pasa nada si a este le hubiera llamado x2 y a este x1 o x3 o x4 o xn, no pasa nada. Simplemente es para diferenciar una de la otra. Entonces, para hallar la distancia del punto A al punto B, voy a construir un triángulo rectángulo. Ahora que ya tenemos nuestro triángulo rectángulo, podemos notar que la distancia desde A hasta B coincide con ser la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Entonces, si recordamos el teorema de Pitágoras, si nosotros tuviéramos los dos catetos, podríamos encontrar la medida de la hipotenusa. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a mirar cuáles serían la medida de los catetos. Este cateto mide desde x1 hasta x2, pero ¿cómo hacemos para hallar esa medida exactamente? Entonces, si ustedes se fijan, desde acá hasta acá mide x2, o sea, todo esto completo. ¿Cómo hago para saber cuánto mide solo este pedazo? Pues fácil, simplemente le quitamos lo que mide x1, ya que si a todo este pedazo le quito esta parte de acá, me quedaría esta medida. Entonces voy a decir que acá mide x2, toda esta medida, menos quitándole esta parte de acá, menos x1. Entonces, si le quitamos a todo eso, esta parte, ya tenemos la medida de este cateto del triángulo rectángulo. En Y va a pasar algo muy parecido. Miren que toda esta distancia va a medir y2. Entonces vamos a decir que todo eso mide y2, pero estaríamos midiendo toda esta parte de acá. Para saber cuánto mide desde acá hasta acá, tendríamos que quitarle este pedazo de acá. Y ese pedazo viene siendo y1. Entonces, supongámoslo con un ejemplo numérico por si todavía no se ubican. Supongamos que acá tenemos al número 2 y acá tenemos al número 6. ¿Cómo hacemos para saber cuánto mide desde acá hasta acá? Pues lo que yo estoy diciendo es que como todo esto mide 6, le quito estos 2 y me queda la medida, que en este caso sería 4, ya que de 2 hasta 6 hay 4 unidades, miren que se está cumpliendo. Y se cumple para cualquier par de números, pero para hacerlo de forma más general lo hacemos así con letras. Pero, ¿qué hubiera pasado si este fuera x2 y este fuera x1, cierto? Porque yo dije que no importaba el índice. Entonces, perfectamente hubiera podido decir que x1 es este y x2 es este. Hubiera tenido que hacer la resta al revés. A 2 le quito 6 y en ese caso me da menos 4. Pero claramente esto no mide menos 4, esto mide 4 unidades en este ejemplo. Entonces, para garantizar que siempre me dé positivo, porque la distancia es positiva, vamos a meter esto en valor absoluto. De esa forma, no importa si resto de aquí hacia allá o de allá hacia acá, ya que en ambos da el mismo valor, lo único que cambiará es que uno es positivo y el otro es negativo. Como queremos la distancia, siempre queremos ese número positivo. Por eso le coloco el valor absoluto. Ahora que ya conocemos la medida de los dos catetos de este triángulo rectángulo, podemos ir a buscar cuánto mide esta hipotenusa, que en sí venía siendo la distancia desde A hasta B, la distancia que queremos buscar. El teorema de Pitágoras nos dice que un cateto elevado al cuadrado, cojamos a este cateto,
más el otro cateto elevado al cuadrado, ahora cojamos a este, debería ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es la distancia desde A hasta B al cuadrado. Entonces, como pueden ver, lo único que hice fue tomar esta medida que tenemos del cateto elevada al cuadrado y tomar esta otra medida del otro cateto, también elevada al cuadrado, y las debemos sumar y por Pitágoras nos debe dar la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es la distancia desde A hasta B. Ahora, podemos para quitar este cuadrado sacar raíz cuadrada a ambos lados. Nos quedaría raíz cuadrada de toda esta expresión. Y esto será igual a la raíz cuadrada de la distancia de AB, que vendría siendo simplemente distancia desde A hasta B, ya que este cuadrado se cancelaría al sacarle raíz. Entonces hemos encontrado la fórmula de la distancia para hallar desde A hasta B, sin importar cuáles son las coordenadas de A y de B, porque para este A, por ejemplo, la coordenada va a ser x1, y1. Y para este B la coordenada va a ser x2, y2. Pero como lo hicimos de forma algebraica, no importa a quién le colocamos x1, y1 y a quién x2, y2. Lo que nos importa es tener las dos coordenadas y con ella encontramos la distancia entre dos puntos. Entonces vamos a generalizar nuestra fórmula de esta manera. No hay necesidad de que elegemos el valor absoluto, ya que todo número elevado al cuadrado da positivo. Entonces, si acá la distancia, por ejemplo, nos da menos 4 al cuadrado es 16. Pero si acá la distancia, desde acá hasta acá, en este cateto, nos da 4 positivo, pues al cuadrado también nos da 16. O sea que no importa si restamos este de este o este de este, porque al elevarse al cuadrado nos va a dar positivo. Por eso simplemente colocamos paréntesis, no es necesario dejar el valor absoluto. Y miren que es esta fórmula que tenemos acá. Entonces, esta es la fórmula que debemos tener en cuenta siempre que queramos buscar la distancia entre dos puntos, x1, y1, x2, y2, sin importar cuáles sean los puntos. Vamos a mirar un ejemplo. Nos piden encontrar cuál es la distancia entre los puntos A, 1,-2 y B, menos 3,5. Recordemos la fórmula. Para nuestra fórmula, entonces necesitamos la coordenada x, y. Estos dos puntos tienen la forma x, y, ya que son puntos del plano cartesiano. Simplemente lo único que hacemos es, a una de las coordenadas le colocamos el número 1 y a la otra le colocamos el número 2. No importa si a esta le hubiéramos colocado el número 1 y a esta el número 2, también funciona. Entonces decimos que la distancia desde el punto A hasta el punto B que tenemos va a ser igual a x2 menos x1. En este caso, x2 es menos 3 menos de la fórmula x1, que en este caso es 1. Y esto queda elevado al cuadrado. Más, ahora tenemos y2, que en este caso es 5, menos y1, que en este caso es menos 2. Debemos tener cuidado porque este y1 también trae su signo menos, entonces vamos a colocarlo entre paréntesis. Un menos es el de la fórmula y el otro menos es el que trae acá. Y esto debe ir elevado al cuadrado según la fórmula. Y no olvidemos que todo esto va dentro de raíz cuadrada. Ahora operemos, entonces tendríamos menos 3 menos 1 nos da menos 4 elevado al cuadrado más 5 menos menos 2, pero es que menos por menos nos da más. O sea que sería 5 más 2 que nos da 7. 7 elevado al cuadrado. Y esto dentro de raíz cuadrada. Ahora tendríamos menos 4 al cuadrado que nos da 16, más 7 al cuadrado que es 49, dentro de la raíz cuadrada. Finalmente tendríamos que esto es igual a la raíz cuadrada del resultado entre 16 más 49. Esa suma nos da 65. Entonces decimos que la distancia entre el punto A y el punto B es raíz de 65, la cual aproximadamente es 8,06.
Vamos a verificar que este resultado sea verdadero. En este software vamos a ubicar los puntos que nos planteaba el ejercicio. El punto 1, menos 2, como lo podemos ver acá, y ahora ubicamos al punto menos 3,5. De esta forma ya ubicamos nuestro punto A y nuestro punto B. Entonces voy a trazar un segmento desde B hasta A. Ahora vamos a medir este segmento que vendría siendo la distancia desde A hasta B o desde B hasta A, que es la misma. Acá tenemos la opción de medir, entonces vamos a medir ese segmento, el cual nos dice acá que mide 8,06. Y si nos devolvemos al ejercicio, podemos notar que 8,06 es la medida que nos dio al buscar la distancia entre estos dos puntos. Entonces verificamos que nuestra respuesta es correcta. Espero que hayas entendido el tema que explicamos en este tutorial. Si te gustó nuestro video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Espero que estés muy bien, hasta un próximo video.